Buenas noches chicos, Dios los bendiga. En esta maravillosa oportunidad vamos a escuchar una vez más la palabra del Señor. Hoy el Señor nos va a hablar acerca del disfrute de Cristo y hoy vamos a estar todos concentrados escuchando porque realmente vamos a aprender a disfrutar realmente las riquezas que el Señor nos ha regalado. Vamos a aprender a disfrutar realmente de su misma vida. Escucha atentamente, pero antes vamos a hacer una oración. Gracias, Señor Jesús, por una oportunidad más que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu hablar. Señor Jesús, en esta hora te bendecimos, te glorificamos sobre todas las cosas. Padre Celestial, te rogamos, Dios, que tu presencia, Señor Jesús, esté con nosotros en este momento. Señor, queremos que tu luz, Señor Jesús, venga directamente a nosotros a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor Jesús, nos venga realmente a iluminar en este momento. Nos venga a enseñar, Señor, cómo debemos disfrutarte totalmente. Cómo puedo disfrutar a Cristo en toda su esplendor, en toda su plenitud. Señor Jesús, en esta hora glorificamos tu precioso nombre. En esta hora, Padre Celestial, te rogamos, Señor Jesús, que vengas a tomar control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que nuestra mente, Señor Jesús, esté sujeta al Espíritu. Que todos nuestros sentidos, Señor Jesús, puedan estar centrados en ti. Bendice, Señor Jesús, el vaso maravilloso que vas a utilizar. Habla a través de él, Señor Jesús. Señor, bendecimos también en gran manera, Señor, cada uno de los jóvenes que van a escuchar esta palabra. Señor Jesús, que pueda ser dispensada en nuestros corazones, que podamos realmente colocarla en práctica todos los días de nuestra vida. Señor Jesús, bendecimos esta preciosa reunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Desde la distancia les envío un caluroso abrazo y decirles que los amo en el amor de Dios. Bueno, quiero pedirles antes que nada que podamos abrir nuestro corazón a la palabra que vamos a recibir hoy, que la podamos recibir como nueva y que podamos ser todos edificados. Quiero decirles que cada vez que tengo la oportunidad de compartir, siempre reviso todo el hablar de Dios en estos días. Toda la palabra que ha sido liberada en estos días. Y lo que he observado de mi persona es que Dios me está haciendo más consciente de lo que Él nos está diciendo a través de la palabra hablada, a través de la palabra profética, que más consciente de lo que Él desea hacer. Y aún más consciente de este tiempo que Dios ha provisto para que nos preparemos, para que lo experimentemos más y para que le disfrutemos más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que cuando Él conceda el indulto por el cual hemos venido orando, nosotros podamos ser más efectivos en cuanto a la predicación del Evangelio y en cuanto al cuidar a otros. Para que cuando salgamos a cumplir con esta comisión, podamos salir con un espíritu fortalecido y podamos salir con un disfrute aumentado. No debemos desaprovechar este momento que Dios nos está dando para prepararnos. No estaría bien de parte nuestra que desaprovechemos este momento y cuando Él conceda el indulto por el cual estamos orando, apenas nosotros, usted y yo, joven, nos vayamos a preparar y a disfrutar a Cristo cuando este es el momento que Dios está dando. Entonces, para que me puedan entender a lo que me refiero a ser consciente, les voy a dar dos ejemplos. Dos ejemplos de dos compartir que a mí me gustaron mucho y que me ayudaron a ser consciente. ¿Ustedes se acuerdan el compartir titulado Cartas Vivas, que nos compartió nuestro hermano Julio Sánchez
alrededor de 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás. Y él ahí nos explicaba y nos decía que somos cartas vivas y que el Señor está escribiendo en nosotros para que podamos ser leídos por todas las personas. Y no sé si se acuerdan de que él lanzó una pregunta reflexiva que decía más o menos así: ¿qué están leyendo las personas de ti? Escuche, joven, ¿qué están leyendo las personas de ti? Te cuento que esa pregunta reflexiva me hizo consciente de que yo soy una carta viva y que debo dejar y permitirle al Señor escribir en mí para que todos me puedan leer. Que cuando comparto y predico el Evangelio, en ese momento están leyendo lo que el Señor escribió en mí. Que a un joven, aunque no hable, solo mis comportamientos puedan ser leídos por otras personas. ¿Y qué van a leer con mis comportamientos? Bueno, ¿y qué van a leer de lo que les comparta? Que están leyendo lo que el Señor quiere que ellos lean para que puedan ser salvos y edificados en Él. Entonces, gracias al Señor por esa palabra, porque me llevó a ser consciente que soy una carta viva y que soy una carta viva para ser leída por todos. Vamos a otro ejemplo. ¿Se acuerdan el mensaje de nuestra reunión pasada que se titulaba Dios te está llamando? Joven, ¿ya recibiste luz? ¿Ya sabes por qué Dios te está llamando? Recuerdo que en esa palabra Dios me está llamando porque Él liberó ahí un encargo, y es que nos cuidemos mutuamente. Y en ese cuidar mutuamente Él nos dijo el cómo: cuidando 1 o 2 hermanos. ¿Sí ve? Que también nos dijo que si no estás cuidando a nadie, se te va a asignar a esa persona que vas a cuidar. Que también nos compartió, y que me pareció lo más interesante, que si en el momento no estás cuidando a nadie porque no te sientes capacitado para cuidar a alguien, o porque te encuentras aún en una condición que no es pecado, claro está, puede ser distracción, pero no te sientes capacitado de cuidar a alguien, Él nos dijo aún en ese compartir que no importa, que la misma responsabilidad de cuidar a otro nos llevará a ocuparnos de disfrutar al Señor, de disfrutar a Cristo, para poder dar espíritu y vida al que estamos cuidando. Y eso va a redundar ¿en qué? En beneficio nuestro. ¿Sí ve? Entonces, para eso que Dios nos está llamando, para que podamos estar cuidando a otro, para que podamos estar animando a otro, para estar edificando a otro. Para eso Dios nos está llamando. Entonces, me refiero a esto, me refiero a que cada vez que Dios venga con su palabra, seamos conscientes de que el Señor va a traer un encargo, que el Señor quiere trabajar con nosotros, que el Señor quiere hacer algo con nosotros, que el Señor quiere que le experimentemos, que tengamos comunión y que crezcamos en Él. A eso me refiero. Ahora, quiero aclarar algo para que no me malinterpreten. Cuando yo digo ser consciente, no estoy diciéndole que usted sea inconsciente de las cosas espirituales. No. Ni más faltaba. Yo no estoy diciendo que usted sea inconsciente, ni que yo sea inconsciente o que antes era inconsciente. Cuando me refiero y hablo de ser consciente, me refiero a prestar más atención, a considerar más lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. A eso me refiero. A ser consciente de que lo que Dios nos dice y a saber por qué hago lo que hago en el Señor. A eso me refiero. Entonces, por tal motivo, el tema de hoy es el disfrute de Cristo, pero de un enfoque consciente. O sea, de un enfoque consciente de una vez.
Entonces, ¿por qué he sido movido a compartir este tema? Bueno, yo vengo observando algo en nuestras reuniones que hoy son virtuales, entre otras cosas. Y lo comparé con nuestras reuniones presenciales cuando las teníamos. Y yo notaba que en nuestras reuniones presenciales se demostraba el disfrute de Cristo en nosotros. Se demostraba el disfrutar de Cristo en los hermanos. Y en nuestras reuniones virtuales, no es que no se demuestre el disfrute de Cristo, pero sí estoy notando poca participación de la reunión. Ahora ustedes dirán, pero no, en la reunión presencial se presentaba, sí, se presentaba, pero muchas veces ese mismo disfrute nos animaba a participar y a no quedarnos simplemente callados y sentados en la silla. Sí, sí puede ser, es verdad, se presentaba también en algunas ocasiones en nuestras reuniones presenciales. Pero aquí quiero mostrar de que ya estando conectados en nuestros canales en YouTube, cuando se está teniendo ya la transmisión de la reunión, lo que todos debemos hacer es participar. Por ejemplo, no está bien de que observemos, por decir un número, en nuestro canal de YouTube que están conectados 200 hermanos, cuando en la interacción, en el chat del canal en YouTube, estén disfrutando de la reunión unos 20 hermanos, por decir un número. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los 180 que están conectados? Puede ser que usted no esté acostumbrado a la tecnología y no esté interactuando. Puede ser eso. ¿Sí ve? Puede ser otra cantidad de problemas. ¿Sí ve? Pero la idea es que ya estando conectados, todos estamos invitados a participar. Todos estamos invitados a participar. ¿Sí ve? Pero entonces yo observando eso me hice una pregunta. Bueno, ¿será que esto es de pronto falta de disfrutar a Cristo? Me hice esa pregunta. Entendiendo que nuestras reuniones son unas reuniones para disfrutar de Cristo, de la persona de Cristo, y que aún en nuestras reuniones ya debemos llevar a un Cristo disfrutado. Entonces, ahondando en el Señor sobre esta inquietud, le pedí al Señor que mostrara una solución para que nuestro disfrute sea aumentado, pero también para que nuestro disfrute en Cristo sea más consciente. Entonces, por eso es el disfrutar de Cristo desde un enfoque consciente, por eso es el tema. Entonces, ya entrando en el tema, quiero leer el siguiente versículo. Efesios 3:8. Lo voy a leer para ustedes. Si ven que dirijo mi mirada hacia el lado es porque tengo una guía donde estoy leyendo el versículo que les dije a continuación. Entonces el versículo dice de la siguiente manera: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo en este pasaje que a él se le dio la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Quiero decirles, jóvenes, que a usted y a mí también se nos dio esa gracia de llevar hacia los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Pero quiero centrarme en las riquezas de Cristo, en las inescrutables riquezas de Cristo. Si hay unas riquezas, estas riquezas son para disfrutarlas. Por lo tanto, si yo voy a llevar las inescrutables riquezas de Cristo, yo debo disfrutar de Cristo mismo. Yo debo de experimentar a Cristo mismo. Y cuando yo estoy experimentando a Cristo, estoy conociéndole, estoy experimentándole y por ende le voy a expresar. Entonces, gracias al Señor por sus riquezas,
Porque cuando yo disfruto a Cristo, yo puedo conocerle, puedo experimentarle y puedo expresarle. Aleluya por el disfrute de Cristo. Bueno, este tema que yo tuve el sentir de compartir tiene 4 objetivos que espero que sean cubiertos. Y uno, que podamos tener un disfrute de Cristo consciente, es decir, que sepamos para qué lo hacemos. 2, que nuestro nivel del disfrute de Cristo aumente. 3, cuidar a otros con espíritu y vida. Y 4, demostrar el disfrute de Cristo en nuestras reuniones virtuales, así como ocurría en nuestras reuniones presenciales. ¿Sí ven? Si ustedes se dan cuenta, estos 4 objetivos tienen 2 objetivos que son muy intrínsecos, que tienen que ver con nuestra intimidad con el Señor, con nuestro trabajar íntimamente con el Señor, con nuestra comunión con el Señor. Y tienen otros 2 que son extrínsecos, que tienen que ver con la parte externa, que tienen que ver con la expresión, con el expresar a Cristo. Pero estos 2 últimos se darán si trabajamos los 2 primeros. Estos 2 no se darán si no trabajamos estos 2 primeros. Quiere decir que los segundos, los 2 últimos, dependen mucho de los 2 primeros. Entonces, ya teniendo estos objetivos plasmados, ya sabiéndolos, ¿cuál creen ustedes que es la solución? Bueno, sí, la solución es Cristo. Está bien, en eso estamos de acuerdo. Pero yo quiero decirle que el Señor a nosotros nos ha provisto de 5 prácticas espirituales. Yo sé que ustedes la conocen. Yo sé que ustedes la han experimentado y han escuchado hablar de ella. Pero yo quiero decirles que estas prácticas debemos hacerlas desde un enfoque consciente. A eso me refiero, a que estas prácticas van a solucionar y van a aumentar más el disfrute de Cristo, pero desde un enfoque consciente. Les voy a hablar de las prácticas y a medida que le esté explicando la práctica, usted pueda considerar y meditar cómo la está haciendo para que pueda recibir ayuda. Les voy a hablar del invocar el nombre del Señor, leer, orar la palabra, hablar y cantar los himnos, rumiar la palabra y profetizar. Entonces miremos la primera práctica, invocar el nombre del Señor. Romanos 10:13 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta primera práctica es muy importante, ¿sabe? Porque esta práctica nos lleva a volvernos al Señor. Esta práctica nos lleva a hacer una respiración de vida, porque con ella estamos teniendo contacto con el Señor en nuestro espíritu. Estamos teniendo contacto con el Espíritu que habita en nuestro espíritu. Y que lo más importante, que cada vez que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, vamos a ser salvos. Vamos a ser cada día más salvos. Y no solamente vamos a ser salvos en ese instante, sino que cada vez que yo lo haga diariamente, en todo momento, seré salvo diariamente. Que cada vez que yo invoque el nombre del Señor, más de la vida divina se va añadiendo a mi persona. Esta es una práctica esencial. ¿Por qué? Porque con esta práctica nosotros nos abrimos al Señor y tenemos contacto al Señor y comenzamos a disfrutar de la persona de Cristo. Aleluya. Gracias al Señor por esta práctica y por el invocar el nombre del Señor. Vamos a la segunda práctica. La segunda práctica se llama leer y orar la palabra. ¿Cómo se llama la segunda práctica? Leer, orar la palabra. Leamos la siguiente cita, Efesios 6, versos 17 y 18. Y dice así: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, creo que este versículo es bastante claro. Aquí nos está diciendo que la palabra de Dios se puede tomar con toda oración y con toda súplica. Quiere decir que la palabra de Dios llega a ser nuestra oración. Entonces, leer o orar, ¿qué es? Leer o orar es tomar la palabra de Dios como nuestra oración después de haber leído el versículo. No es simplemente repetir cada palabra del versículo, no. Es tomar esa palabra del versículo, meditar en ella y componer una oración con ella. Con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos en tener y aumentar nuestra intimidad y comunión con el Señor. Por consiguiente, si contactamos al Señor, si tenemos intimidad con el Señor, más también de la vida divina se añade a nuestras personas. Más conocemos al Señor y más disfrutamos del Señor. Entonces, gracias al Señor por leer, orar la palabra, porque también nos lleva a disfrutar más de la persona de Dios, más de la persona de Cristo. Amén. Hay otra práctica muy interesante, la tercera, y se llama hablar y cantar himnos. Hablar y cantar los himnos. Leamos Efesios 5, 18 al 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, yo creo que este versículo es bastante claro. El Señor no quiere que nos embriaguemos con vino. El Señor no quiere que nos embriaguemos de las cosas de este mundo. Como dice ahí, la cual trae disolución. Él más bien quiere que nos seamos llenos del Espíritu. ¿Y cómo? Cantando y hablando los himnos. Mientras más nos ejercitamos en esta práctica, más nos vamos llenando del Espíritu. Y más vamos experimentando al Señor. ¿Cómo? Gracias a la palabra que estamos meditando en los himnos. Gracias a las frases que están en los himnos. Entonces, por medio de eso, nos vamos llenando y experimentando más al Señor. Y también logramos algo muy interesante, que la experiencia que se nos está enseñando en el himno, también estamos recibiendo ayuda y edificación. Qué maravilloso de cantar y hablar los himnos. También nos lleva a aumentar nuestro disfrute de Cristo. Amén. Hay una cuarta práctica, que es rumiar la palabra. Vamos a leer Josué 1:8. Y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, aquí prácticamente nos dice que no se apartará nuestra boca la palabra de Dios, que de día y de noche debo meditar en ella, para hacer conforme a lo que está en ella, para que prospere mi camino y todo me salga bien. Bueno, rumiar la palabra realmente, ¿qué consiste? Rumiar la palabra consiste en revisar y disfrutar varias veces lo que leímos, lo que oímos y lo que recibimos en cada mensaje que estamos recibiendo en estos días. Es extraer los nutrientes y el contenido de cada mensaje. Es repetir
y considerar varias veces lo que hemos leído, lo que hemos oído, lo que hemos aún escrito, para profundizar y recibir todos esos nutrientes de la palabra para ser edificados. ¿Sabe que hay un error que de pronto cometo o cometemos? Que creemos que todas las riquezas sí, toda la riqueza y todo lo que en un mensaje se nos dice lo vamos a recibir y obtener de una sola vez. No, el asunto no es así. El asunto es meditar. El asunto es considerar. El asunto es escuchar nuevamente, oír nuevamente, leer nuevamente, considerar, orar en esa palabra que estamos revisando. ¿Para qué? Para poder recibir los nutrientes y nuestro disfrute de Cristo también sea aumentado. Amén. Y por último, es la quinta práctica espiritual, y es el profetizar. Entonces, 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y en el mismo capítulo, el verso 31 dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bueno, en ambos versos nos animan a profetizar. Y bueno, pero ¿qué es profetizar? Profetizar es hablar por Dios. Y lo más maravilloso de esto que le voy a decir es la práctica de suplir vida a otro. Mire, hermano, es la práctica de suplir vida a otro. Hermano, esto es maravilloso. El profetizar es maravilloso, porque es la práctica de suplir vida a otro. ¿Y cómo se da esto? Esto se da porque a medida de que yo disfruto la palabra de Dios y la practico, se añade más vida. Cuando la palabra llega a ser a mi experiencia, eso es vida. Y cuando yo libero esa experiencia, le estoy dando vida a otro. Le estoy supliendo vida a otro. Mano, en el profetizar podemos decir que es el resultado prácticamente de las 4 anteriores prácticas. Porque eso me va a llevar a practicar la palabra, a hacerla mi experiencia, y después, debido a la situación, cuando tenga la oportunidad y Dios me lleva a hablar, entonces estaré dando vida a otro. Profetizar es un don que se desarrolla. Y ese don se desarrolla cuando yo recibí, en el momento en que creí en el Señor, recibí 3 dones esenciales o iniciales, que son el don de la vida eterna, el don del Espíritu Santo y el don celestial. Entonces, cuando yo recibo esos 3 dones iniciales, entonces puedo profetizar, como dice 1 Corintios 14:31, que todos podemos profetizar. Pero podemos profetizar después de haber recibido estos dones iniciales y desarrollar ese profetizar. Porque profetizar es un don que se desarrolla. Entonces damos gracias al Señor por estas prácticas. Que estas prácticas nos van a llevar a aumentar el disfrute de Cristo. Pero ahora, ¿qué se necesita? Ahora, ¿qué se necesita con estas prácticas? Dirán ustedes. Con esta práctica lo que necesitamos es tener una actitud de ejercitarnos. Tener una actitud de ejercitarse.
Esa es la actitud que necesitamos para esta práctica. Tener una actitud de ejercitarnos en ellas. De tener una actitud aún nueva, en novedad, siendo conscientes. ¿Para qué lo hacemos? Entonces, en resumen, tenemos 5 prácticas que son invocar el nombre del Señor, leer, orar la palabra, hablar y cantar los himnos, rumiar y profetizar. Más una actitud nueva de ejercitarnos en estas prácticas. ¿Para qué? Para aumentar y tener un disfrute consciente de Cristo. Aleluya. Y ya con eso estaríamos cubriendo 2 de nuestros objetivos iniciales y que son los intrínsecos, los internos, los que tienen que ver con tu comunión interna con Dios. Dándote esos 2 se darán también los otros 2, que son cuidar a otros con espíritu y vida. Y demostrar en nuestras reuniones virtuales el disfrute de Cristo. En este último sí quiero animarles a que participemos, a que nos motivemos a participar activamente, a que demostremos nuestro disfrute de Cristo interactivamente en el chat de cada uno de los canales cuando se transmiten nuestras reuniones. Porque ¿qué sabe usted? Nosotros estamos invitando a muchas personas a que se conecten a nuestro canal de YouTube para recibir la palabra. ¿Y qué sabe usted si esa interacción en el chat, en el canal, lleva espíritu y vida y edifique a muchos hermanos? Aún salve a personas, amigos, a familiares que se hayan conectado. ¿Qué sabe usted? Que cuando estén leyendo todo lo que dicen en el chat, estemos edificando a los hermanos, predicando el evangelio y animando a personas a volverse al Señor, a creer en el Señor. Sí, por eso es importante. Por eso es importante demostrar nuestro disfrute en el chat. Porque es la forma, es la participación que tenemos en el momento que se está escuchando el himno, en el momento que se está liberando la palabra. Y aún debemos ser más activos. Si no alcanzamos a hacerlo en el chat, seamos activos en nuestros diferentes grupos de WhatsApp. Porque ahí podemos edificarnos todos juntamente con ese Cristo disfrutable, con ese Cristo que usted está disfrutando. Entonces, jóvenes, gracias al Señor por esta palabra. Espero que esta palabra haya contribuido a su disfrute, a aumentar su disfrute de Cristo, a que estas prácticas nos lleven a ser más conscientes y a aumentar nuestro nivel. Y que estas prácticas nos van a llevar a cuidar a otros con mucho espíritu y con mucha vida. Entonces, antes de terminar, quiero orar por ustedes y pedirle al Señor: Señor, sé tú teniendo misericordia. Gracias por tu palabra. Bendito seas. Señor, te pido que seas tú aumentando el nivel de nuestro disfrute de Cristo. Sé tú haciéndonos más conscientes de que tenemos la responsabilidad y la necesidad de disfrutarte cada vez más. Que estas 5 prácticas nosotros tengamos una actitud nueva, Señor, para ejercitarnos en ellas y que nos ayuden a cuidar a otros con espíritu y vida. Que nos ayuden a edificar a otros con espíritu y vida. Señor, que nos ayuden prácticamente a seguir y avanzar en ti y ayudar a otros a avanzar en ti. Gracias, Señor, por los jóvenes. Te pido que los bendigas. Señor, te pido que los guardes, Señor, y que siempre los lleves adelante. Aleluya, Señor. Amén. Bueno, jóvenes, que el Señor les bendiga. Y ahora los dejo con el testificar de nuestras jóvenes hermanas Alejandra, María Gabriela y Angélica. Jesús es Señor, que Dios los bendiga. Amén. Hola jóvenes,
¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy la palabra del Señor nos ha venido a animar y también a exhortar. En medio de esta situación que estamos pasando, muchos tendemos a disminuir pues el disfrute hacia el Señor. Por eso es necesario que mejoremos nuestra actitud al momento de acercarnos a Dios. Esto pues lo podemos hacer a través del invocar, a través del leer, orar, a través también del disfrute de los himnos. Todo esto ¿para qué? Para que nuestro depósito sea llenado de esa vida y más adelante lo podamos expresar a otros. Además, el Señor nos habló sobre cuidar a los demás y que nosotros tenemos unas riquezas que están en la palabra. Amén. Por lo cual debemos impartirlas a los demás y también seguir con este mismo disfrute en las reuniones. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra. Dios los bendiga. Hola. Bueno, a mí me gustó mucho cómo el hermano Hernán empezó el mensaje diciendo que nosotros somos cartas vivas. Y hizo una pregunta, ¿qué leen las personas de nosotros? Y yo quedé como, Dios mío, ¿qué están leyendo las personas de mí? Porque muchas veces sin necesidad que nosotros hablemos, nuestros comportamientos hablan por nosotros. Entonces yo cómo me estoy comportando, porque se supone que yo soy una hija de Dios y pues mi comportamiento debe ser acorde a eso. También me gustó mucho cuando el hermano decía que nosotros tenemos que tener un disfrute de Cristo más consciente, y él hablaba de que muchas veces nosotros creemos que nosotros no podemos ayudar a otros hermanos, entonces que por X o Y motivo yo no soy lo suficiente para pues brindarle vida a otro hermano, y eso no es así, porque incluso si nosotros creemos que nos falta eso, el ayudar a otra persona nos ejercita a nosotros. ¿Por qué? Porque si yo estoy pendiente de mi hermano y estoy como que, hermano, vamos a orar, vamos a leer esto, vamos a hacer esto, eso también me está ayudando a mí, no solamente estoy ayudando a la otra persona, sino que también me estoy ayudando a mí. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces nosotros no queremos pues dar ese paso de ayudar a otra persona porque creemos que no estamos en condiciones, pero sí podemos.